Es spricht Mauro von der Kommunistischen Partei Perus. Acá desde Berlín, teniendo al local de la Embajada de Estados Unidos, acá a mi derecha, la Embajada de Francia al otro lado, desde la puerta de Brandenburgo, pues les enviamos un saludo muy emotivo a los peruanos, a las peruanas que están por todo el mundo. Como producto de la diáspora peruana motivada por los gobiernos corruptos y hambreadores del pueblo. Es así que a partir de la década del 90, pues, salimos más de 3 millones de peruanos, es decir, el 10% de la población, y estamos pues dispersos en cualquier parte del mundo. Sin embargo, estando fuera, uno empieza a ver la patria con otros ojos y empieza uno a preguntarse por qué un país tan rico como el nuestro, por qué un país con un pasado tan grande, con una cultura de tan elevado nivel, con tanto aporte que ha dado la humanidad, esté en una situación tan precaria y tan mala. Entonces, vemos que efectivamente, al llegar los europeos al Perú, han destruido, su objetivo ha sido destruir todo lo positivo de nuestra vieja cultura, destruir los valores. Eso lo han hecho desde el primer día de la invasión europea a América. En el caso de Perú, ha durado pues 300 años de colonia y más, casi 200 años de república, pero en el fondo han buscado hacer lo mismo, que la gente, que el pueblo llano, que la gente común y corriente se desprecie a sí misma, que no tenga el valor de su cultura, que vea a todos los foráneos como lo bonito, como lo loable, como lo positivo. Entonces pues se ha impuesto lo que el gran pedagogo Paulo Freire nos enseñara, lo que es la alienación. Entonces pues el Perú se ha impuesto la alienación, lo que significa pues asumir como suya algo que no le pertenece, algo que no es de ella. Eso, esa forma, esa mentalidad, esa subidentidad cultural, digámoslo así, se ha trasladado a la política, en donde se decide el poder, en donde prácticamente se decide quién obtiene la riqueza. Y así tenemos que desde el momento mismo de la conquista del Perú, vemos que el oro, la riqueza, en todos los ámbitos ha sido llevada fuera del país, y para los peruanos ha quedado solamente los restos, la miseria. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Al pueblo siempre se le ha reprimido, ha habido masacres a través de nuestra historia, y cuando se han rebelado, se ha utilizado toda la fuerza para matar, para masacrar, para vencer a la resistencia del pueblo. Iniciado el último proceso de nuestro tiempo, hablamos ya del siglo XXI, se inicia pues con la imposición del programa económico que se da a partir del consenso de Washington. ¿Qué significa? El empequeñecimiento absoluto del Estado y prácticamente distribuir todo lo, si es posible, privatizar hasta el aire que respiras, privatizarlo todo. Y prácticamente en aras de la libertad y la democracia, ese cuento que nos han vendido, prácticamente convertir a nuestros países en absolutamente nuevas colonias, lo que se llama la neocolonización. Y entonces pues vemos aquí que el Perú, con tristeza, demuestra que es una neocolonia cuando no tiene
una política exterior independiente, cuando prácticamente cumple a pie juntillas el programa económico aprobado por el Fondo Monetario Internacional, en donde prácticamente los créditos del Banco Mundial y otras formas de créditos de la banca internacional tienen en el Perú pues el buen pagador, el niño bonito, el ejemplo a seguir, entre comillas. Entonces pues de ellos pues no podemos esperar nada, porque la clase política en el Perú simplemente efectúa todo el programa que le favorece a las grandes transnacionales, al gran capital transnacional. Y ese gran capital transnacional tiene sus testaferros en el Perú. A ellos no les importa a los peruanos, no les importa la vida de los peruanos. Así tenemos pues que se ha masacrado, por ejemplo, la protesta de los trabajadores agrícolas, porque viven pues en condiciones de semi-esclavitud, es decir, trabajadores sin derechos. Y eso se vende como una gran conquista, como un gran progreso, porque se exporta espárragos, se exporta palta, se exporta productos agrícolas hacia afuera. ¿Para dónde? A los mercados de Europa, de Estados Unidos, a los mercados de los países ricos. Y el Perú que queda, la pobreza. Entonces, con esa mentalidad nunca vamos a desarrollarnos, jamás. Y es así que se presentan pues los partidos políticos o los movimientos políticos ante las elecciones del 11 de abril de 2021. Entonces ahí está bien clara las cosas. Los que están de acuerdo en que no se toque para nada la constitución neoliberal impuesta en forma fraudulenta en el año 1993 por ese corrupto, ese criminal, ese asesino de Fujimori, sigue vigente. Allí en esa constitución, sobre todo en nuestro capítulo económico, ahí prácticamente obligan al Estado peruano a entregarse en cuerpo y alma al capital transnacional. Ahí está. Entonces pues el Guzmán, el Forza y todo lo que presentan como las grandes novedades del show que nos quieren vender de las elecciones de 2021, no quieren tocar para nada ese esquema. Y ante eso hay un parteaguas, porque el pueblo se va dando cuenta, el pueblo ya no es tan tonto como para dejarse engañar como siempre lo han hecho, entonces se empieza a despertar. Y ahí se presentan las candidaturas presidenciales y parlamentarias desde el campo popular. Hay varios ahí, ¿no? Hay varios en el campo popular. Pero lo real es que hay que tratar de que haya una unidad. Y como la Mendoza es la alternativa real, viable, posible del campo popular. Y no hablemos acá que es una mujer revolucionaria, que va a inventar el comunismo y cosas por el estilo, no. Simplemente representa una alternativa nacional, que en donde puede haber un cambio real en el país. Y es que tampoco vamos a engañarnos que el socialismo se construye de la noche a la mañana como si volteara una tortilla de huevo en una sartén. Eso no es así, no es posible. Es un largo camino. Y eso, por eso, desde acá, desde esta tribuna que nos brindan en Berlín, hacemos un llamado a que el pueblo ejecute la unidad en la práctica, orientando su votación por una sola candidatura del campo popular, y esa es Verónica Mendoza. Y no despreciamos los valores que tienen los otros candidatos. Ya en los hechos, en el gobierno mismo, ahí seremos todos necesarios, y toda la gente calificada, que sí la hay en el Perú, debe ser llamada, debe ser convocada, debe ser prácticamente impulsada a dirigir ese gran cambio que el Perú necesita. Entonces pues estamos llegando a un momento crucial en nuestra patria, que tenemos que ver los ojos hacia nuestra América Latina,
tenemos que cambiar la mirada hacia nosotros mismos, porque los ejemplos de democracia y casi que el paraíso que se veía en Estados Unidos, estamos viendo que no es así. Hay un racismo, hay un fascismo que se ha demostrado con el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Esa es la democracia que nos quieren vender, por favor. Eso ya es un cuento. En el mundo ha cambiado, está cambiando. Estados Unidos está dejando de ser la primera potencia mundial económica, lo sigue siendo en forma militar. Entonces hay que reorientarnos nosotros los peruanos y hay que buscar qué es lo que conviene. Y por eso necesitamos pues un movimiento, un partido político que quiera al país de verdad. Y eso lo encarna el movimiento Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza como candidata presidencial para el 11 de abril de este año. Con esas palabras quisiera llamarnos a la meditación y quisiera hacer un llamado pues a que dejemos de insultarnos entre nosotros y empezamos a ver las cosas con serenidad y con la proyección. El pueblo peruano, el pueblo trabajador, tenemos que recordar nosotros de dónde vinimos. Nosotros somos la cultura del trabajo, la cultura de la honradez. Nosotros decimos de esa cultura: ama Yuya, ama Sua, ama aquella. No seas mentiroso, no seas aragán, ¿no? Y no seas ladrón. Esos son nuestros valores culturales ancestrales. Eso tenemos que rescatar para sacar a nuestro país nuevamente adelante. Volvamos por la ruta grande que nos corresponde como peruanos. Viva el Perú, viva la solidaridad internacional, viva el internacionalismo, la solidaridad de todos los pueblos, y también desde acá abogamos y pedimos la libertad de Julian Assange, ese mártir, ese santo prácticamente que está siendo masacrado en Inglaterra por Estados Unidos. Lo quiere aplastar como una cucaracha porque ha dicho la verdad. Les ha presentado al mundo tal como son, como los criminales y los mafiosos que son. Entonces Julian Assange por eso está siendo torturado en las cárceles, en las mazmorras de Inglaterra y Estados Unidos lo quiere encarcelar de por vida. Pero ya tiene un lugar en la memoria del pueblo, en la memoria de toda la gente que ama la democracia. Julian Assange debe estar en libertad, debe ir a su familia, porque él no ha cometido ningún crimen. Lo que él ha hecho es ser un periodista. Él lo que ha hecho es hacer uso de la libertad de información y darle la información que el pueblo a nivel del mundo necesita. Muchas gracias. Bueno, y entonces con esto estamos terminando.